Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la conservación de la energía y ya por fin vamos a unir todas las piezas del puzzle que hemos ido deduciendo en capítulos anteriores. Entonces me he dejado aquí una especie de notas de todo lo que hemos ido deduciendo, que es, pues bueno, que como he ido poniendo como ejemplo el campo gravitatorio, el campo de fuerzas, pues me he dejado esto por aquí, que un ejemplo de función vectorial pues es el campo de fuerzas gravitatorio, pues que puede depender de R o de XY. Y luego la función escalar de la que deriva este campo aplicando el gradiente, ¿vale? Que hasta el momento, por eso en este capítulo digo que vamos a ir uniendo las piezas del puzzle, esta función escalar no es más que una mera curiosidad matemática, ¿vale? De momento no hay interpretación física, en este capítulo vamos a dársela, pero de momento no existe algo que podamos asignar esta función escalar, ¿vale? Sabemos que es una función que, bueno, pues depende de la distancia, porque al aplicar menos el gradiente, pues ya hemos visto que obtenemos la fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria, pues sí que ya sabemos que tiene interpretación física. Entonces, bueno, ¿qué más vimos? El teorema de las fuerzas vivas, que nos decía que el trabajo que realiza una fuerza entre dos puntos, pues es la diferencia entre esta magnitud de aquí, que llamamos energía cinética, pero que de momento, pues como si lo hubiéramos llamado Pepe, ¿vale? O sea, le di el nombre que va a tener, pero nosotros ni sabemos lo que es la energía, ni mucho menos la energía cinética, ya especificando nada. Esto simplemente es por darle un nombre a esto de aquí, ¿vale? Y bueno, pues también sabemos que una fuerza es conservativa si se obtiene el campo vectorial de fuerzas a partir de menos el gradiente de esta función escalar que, como digo, repito otra vez, pues no sabemos muy bien qué es, más que un formalismo matemático. Vale. Pues aquí es de donde vamos a partir en este capítulo, de la definición de trabajo, porque, claro, si os acordáis, en el capítulo de trabajo, pues pusimos como ejemplo la fuerza de la gravedad, que dijimos que era menos mg e i. Entonces, si recordáis, esto nos dio como resultado de hacer la integral. No la vuelvo a hacer otra vez porque, bueno, es una chorrada y ya la hice en el capítulo de trabajo. Pero esto nos daba menos mg ib menos ia. O sea que el trabajo solo dependía de la diferencia de altura entre el objeto que se había movido debido a la fuerza. O sea, esto es menos mg h. Entonces, bueno, ya vimos la explicación de este menos, que es porque la partícula se movía en dirección opuesta a los vectores del campo gravitatorio y que si se movía a favor de ellos, pues este menos desaparecía y era un más. Vale, pues ¿cómo podemos reconciliar este resultado con el teorema de las fuerzas vivas? Bueno, pues lo que nosotros ya sabemos, porque hemos demostrado en el capítulo pasado, es que la fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa, porque logramos encontrar esta función v que, aplicándole menos el gradiente, pues nos daba el campo de fuerzas. Así que, pues vamos a sustituir la definición de fuerza conservativa cuando a la gravedad se refiere en la definición de trabajo. Entonces, vamos a sustituir esta F por una F de color naranja y a ver qué encontramos. Bueno, pues entonces esto va a ser la integral entre A y B
Y F, por ser conservativa, ahora mismo, pues, el ejemplo que vamos a ver es el de la fuerza gravitatoria. Pero bueno, de momento, esto es una fuerza que es conservativa, ¿vale? Luego, posteriormente, sustituiremos esta fuerza por la gravitatoria, porque como es la fuerza que todo el mundo conocemos, es la más familiar, tanto en experimentación, porque la sentimos todos los días de nuestra vida y en todos sitios, como la primera que vemos a nivel académico en los colegios, pues yo creo que va a ser mejor ponerla como ejemplo para entender todo esto. Si pongo la fuerza eléctrica, ya olvídate, porque es bastante más complicada, por eso de que las cargas se repelen, se atraen según el signo. Bueno, mejor poner ejemplos con la fuerza gravitatoria y de ahí pues ya cada uno que extienda el concepto con el tiempo o practicando. Vale, pues entonces F, por ser conservativa, lo podemos poner como menos el gradiente de este campo escalar V, y todo esto por dr. Muy bien. Pues, como V, si es conservativa, tiene que depender de la distancia, ¿de acuerdo? Porque si no, o sea, es un requisito de que la fuerza sea conservativa. O sea, que lo que vamos a llamar el potencial dependa únicamente de la distancia. Si fuera un potencial que dependiera del tiempo, pues no podríamos hacer esto de aquí. Bueno, entonces, como V depende de la distancia, ¿vale? Pues entonces el gradiente lo podemos poner como menos la derivada respecto a la distancia de V por el vector unitario R. Y dr pues no es más que dr por otro vector unitario ER. Muy bien. Entonces tenemos la integral entre A y B de cuando hagamos ER por ER producto escalar, esto va a ser 1 y entonces ya lo que nos queda es menos la derivada respecto a R de V por dr. Entonces tenemos la integral respecto a R y dentro la derivada respecto a R. Entonces, como son operaciones inversas, se cancelan y lo único que tenemos que hacer es evaluar V entre A y B. Bueno, no V, menos V, ¿vale? Ese menos se queda por ahí. Entonces, vamos a tener menos V evaluado entre A y entre B. Así que esto nos va a dar como resultado... sí, me va a caber por aquí. Menos V en B menos V en A. Vale. Pues entonces, esto de aquí, ¿qué es lo que es? Pues el trabajo que realiza esta fuerza, que es conservativa, para mover algo entre A y B, entre dos puntos del espacio. Entonces, pues resulta que tenemos, bueno, esto podemos ponerlo como menos un incremento en V, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿a qué hemos llegado? Pues a que el trabajo es esto de aquí y el trabajo es esto de aquí también. Por lo tanto, tenemos esta doble igualdad.
en la que el trabajo para mover un objeto de un punto A del espacio a un punto B, pues es el incremento de esta función de aquí que depende de la velocidad al cuadrado, y también si resulta que la fuerza es conservativa, eso es muy importante, solo si F es conservativa, pues también es menos el incremento de esta función que de momento era una curiosidad matemática y parece que ya no. Porque al ser igual al trabajo, pues el trabajo es una magnitud física medible. ¿De acuerdo? Entonces, parece ser que esta función, o sea, la función potencial, que vamos a definir con este nombre, pues significa algo. ¿Qué va a significar? Pues ahora lo vemos. Entonces, si ambas son iguales al trabajo, pues podemos igualarlas. Entonces vamos a tener menos esta función igual, menos el incremento de esta función, perdón, a menos el incremento de esta otra. Y ahora viene el por qué, para que la fuerza fuera conservativa, era imprescindible este menos de aquí, que como dije en el capítulo pasado, pues va a ser lo que haga que la energía se conserve. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos un incremento de esto, pues es la energía cinética en B menos la energía cinética en A, y en el otro lado del igual tenemos menos V en B menos V en A. Y lo que vamos a hacer ahora es coger, claro, el menos va a cambiar el signo a este lado del igual, a lo que hay dentro del paréntesis, entonces menos VB nos lo vamos a llevar a la izquierda y menos la energía cinética en A a la derecha. Entonces esto va a quedar como la energía cinética, o sea, esta función que depende de la velocidad, más la función escalar en el punto B, pues esto es igual a esto otro, a la energía cinética en A más la función escalar evaluada en el punto A. Entonces, ¿qué tenemos ahora aquí? Tenemos que esta función en el punto B más esta otra en el punto B es igual a la misma función en el punto A más la función escalar en el punto A. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la suma de estas dos funciones da como resultado algo que es constante en cada punto del espacio. ¿Vale? Esto es constante. O sea que, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el espacio tiene que tener algo asociado a él, una magnitud que debido a esta igualdad que hemos encontrado es constante a lo largo de todo el espacio, o sea, en cada punto de él, y que es la suma de estas dos funciones. ¿De acuerdo? Una, que era esta función que habíamos dicho que era una mera curiosidad matemática, pues ya ha tomado interpretación física, porque esto lo que nos está diciendo es que el espacio, como esta función depende de la posición, lo que nos está diciendo es que el espacio en cada punto de él tiene una propiedad que es que la función en este punto más esta función de la velocidad en ese punto también, sumadas, es igual a esa misma función, la suma de esas dos funciones en otro punto.
¿vale? Pues a esto, a la suma de estas dos, pues se le va a llamar energía. Vale, pues por aquí lo he escrito. Tenemos que hay una magnitud que es constante en todo punto del espacio, importante en todo punto del espacio, en el que hay un campo de fuerzas vectorial que es conservativo, ¿de acuerdo? O sea, no en cualquier situación. Bueno, pues voy a borrar y voy a copiarme las fórmulas más importantes por aquí arriba y continuamos analizando. Vale, pues ya me lo he reorganizado todo por aquí. Entonces he puesto aquí esta magnitud que hemos llamado energía, que vamos a analizar con el ejemplo de la gravedad y que, bueno, lo único que de momento hemos visto es que esto ocurre cuando cuando estamos en un campo de fuerzas conservativo, que lo que es que ese campo deriva de esta manera de una función escalar que la vamos a llamar el potencial o la energía potencial, ¿vale? Bueno, lo primero de todo esto es por qué está este signo menos aquí, ¿vale? Bueno, pues esto va a ser debido a que esto de aquí, que va a ser la energía potencial, como he dicho, o el potencial, tenemos que definirlo de tal manera que aumente con la distancia. Como esta función es tal que la variable de la que depende está dividiendo, pues la única manera de que cuando nos alejemos el número que dé esto, al sustituir la r por la distancia, vaya creciendo, es ponerlo negativo, ¿vale? De forma que, imaginad, pues yo qué sé, cuando r sea 1, vamos a decir, cuando r sea 1, pues esto implica que v pues va a ser menos g m0, m1 entre 1, o sea, m sub 0, m sub 1. Entonces, pues si tenemos aquí la Tierra, vamos a poner pues como que 1, el valor 1 está por aquí, ¿vale? Esto es r igual a 1. ¿Qué pasa si decimos r igual a 100? Pues que tenemos v igual a menos g m0, m1 entre 100. O sea que tendremos esto de aquí es un número más pequeño que esto, ¿vale? Porque es lo mismo, pero lo estamos dividiendo entre 100. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando aumentamos r, esto de aquí se hace más pequeño. Entonces eso no tiene sentido, porque hemos dicho que tiene que aumentar con la distancia, no disminuir. Entonces, por eso le ponemos este menos, porque así lo que hace es que según aumente la distancia, el valor absoluto de esto sea menor, pero al tener un signo menos, lo que es un número menos negativo. ¿De acuerdo? O sea, estamos teniendo, como depende de la distancia, pues estamos teniendo circunferencias concéntricas al centro de la Tierra, ¿vale? En las que, pues a lo mejor en esta, el potencial vale menos 1, en esta el potencial valdrá menos 0,9, en esta valdrá menos 0,1, en esta valdrá menos 0,001, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al alejarnos, debido a que es negativo, lo que estamos obteniendo es un número más cercano a 0, de valores negativos, a en el infinito, ¿vale? V valdría 0. Entonces V está aumentando, porque cada vez es menos negativo, ¿vale? Es por eso que está este signo aquí, que además no es que lo hayamos elegido nosotros, es que cuando hemos derivado el potencial de forma que la fuerza fuera conservativa, nos ha dado el signo menos en el capítulo pasado, ¿vale? Es simplemente esta explicación, porque esta cantidad tiene que aumentar con la distancia, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que vamos a ver es cómo se reconcilia esto de aquí, que vimos en el capítulo de trabajo,
para que sea lo que nos dio cuando calculamos el trabajo de la fuerza de la gravedad, para que sea menos mgh. Pues entonces, recordad que nosotros lo que habíamos hecho aquí es una simplificación porque, a ver, nosotros conocemos la fuerza de la gravedad, voy a ponerla en módulo, que es G, la masa que crea el campo, que en este caso pues va a ser la masa de la Tierra, por la masa que se mueve en ese campo, entre la distancia al cuadrado al centro de la Tierra. Vale. Pues, esto de aquí, sin la masa que se está moviendo, esto lo que nos da es la aceleración en función de R que experimenta una masa m que se mueve dentro del campo gravitatorio, ¿vale? Entonces tenemos que la aceleración, esto es igual a g por la masa de la Tierra entre r al cuadrado. Y lo que ocurre con esto es que cuando esta función aceleración la evaluamos en r mayúscula, que vamos a decir que r mayúscula es el radio de la Tierra, pues esto lo definimos como g, como la constante de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, que no es más que esta función evaluada en r mayúscula, ¿vale? Bueno, pues la historia es que cuando nosotros estamos en la superficie terrestre, resulta que las diferencias, los incrementos de altura, que es lo que es esta h, que era una altura b menos una altura a, son tan pequeños comparados con el radio de la Tierra que vamos a poder esta función de aquí simplificarla o aproximarla a una un poco más fácil, que va a ser pues que como el potencial, esta función de aquí, la función escalar, está evaluada entre dos puntos, pues dependen de R. Entonces lo que vamos a decir es que R en B va a ser el radio de la Tierra más una altura B, y R en A va a ser el radio de la Tierra más una altura A. Y esto tiene que cumplir que tanto I en A como I en B sean muy pequeños comparados con R, ¿vale? O sea, nosotros tenemos la Tierra y, claro, o sea, hemos visto que la aceleración de la gravedad depende de R, pero resulta que si nosotros nos movemos en alturas lo suficientemente pequeñas, pues como el radio de la Tierra, como estos números que hay aquí son tan grandes, pues en toda esta zona de aquí, pues la aceleración de la gravedad varía tan poco que podemos aproximarla a una constante, que es lo que nosotros llamamos g, ¿vale? Pues cuando las alturas en las que nosotros vamos a evaluar las partículas que se mueven van a estar comprendidas en esta zona de aquí, pues entonces vamos a poder aproximar esta función a otra, ¿vale? Y entonces el trabajo, en vez de quedarnos con una resta de esta función de aquí, pues nos va a quedar lo que todos conocemos de menos mgh. Lo vamos a demostrar. Entonces, tenemos que menos un incremento de la función v, pues esto tiene que ser menos, bueno, esto vamos a ponerlo como menos v en b menos v en a. Esto va a ser menos
menos G M0 M1 entre RB menos G M0 M1 entre RA. Vale. Pues lo que vamos a hacer es sustituir RB y RA por lo que hemos dicho, por estas expresiones de aquí. Entonces esto va a quedar como menos G M0 M1 entre R más IB. Estos dos menos de aquí se cancelan y se hacen un más, y entonces voy a poner primero, a ver, como para darle la vuelta, pues entonces ahora esto va a ser la A menos G M0 M1 entre R más I. Ahora sí. Vale. Pues sacamos factor común a G M0 M1 y tendremos menos G M0 M1 por 1 entre R más IA menos 1 entre R más IB. Vale, pues esto da menos G M0 M1 por, reducimos a común denominador y tendremos R más IA por R más IB, y arriba queda R más IB menos R menos IA. Estos R's de aquí se cancelan porque es R menos R, y tenemos menos G M0 M1 por IB menos IA, y al multiplicar estos dos paréntesis pues queda esta expresión de aquí, queda R cuadrado más R IA más IB más IA por IB. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es sacar factor común a este denominador a un R cuadrado. Vamos a tener entonces G M0 M1 entre R cuadrado y B menos IA, y ahora aquí pues vamos a tener un 1 más IA más IB entre R más IA por IB entre R al cuadrado. Vale, pues lo que ocurre con esto es que, como nosotros hemos dicho que estas distancias son muy pequeñas comparadas con el radio de la Tierra, pues al un número IA más IB entre el radio de la Tierra, pues esto va a tender a 0. Es como si dividimos un 1 entre el número que sea este. ¿Cuál es? 100.000. Pues 1 entre 100.000 es 0,00001, que pues prácticamente es 0. Y pues aquí está entre R al cuadrado, o sea que con más motivo 0. Entonces, esto es aproximadamente igual a menos G M0 M1 entre R al cuadrado por IB menos IA, porque ya esto se queda dividiendo entre 1 solo. Y ya hemos visto que G es esto de aquí, que como este M0
lo que es, en este ejemplo, es la masa de la Tierra, o sea, la que crea el campo, pues tenemos que esto de aquí es G, y entonces nos queda menos la masa 1 por G, que de hecho ya pongo masa normal sin masa 1, menos mg por IB menos IA, y esto es aproximadamente igual, menos mgh, esto de aquí es aproximadamente igual también. Y pues bueno, ya hemos demostrado que haciendo estas consideraciones, pues la diferencia entre esta función es lo que nos dio en el capítulo de trabajo cuando evaluamos el trabajo que realizaba la fuerza gravitatoria para mover una partícula en el seno de este campo, ¿vale? Vale, pues he borrado y me he apuntado esto por aquí, que entonces es, teniendo en cuenta estas aproximaciones, ¿vale? Cuando simplificamos de esta manera, pues entonces tenemos que para el caso de la fuerza de la gravedad, el trabajo sigue siendo, podemos expresarlo como la diferencia de esta función, que depende de la velocidad, y ahora ya la función que refiere al potencial ya no toma esta forma de aquí, sino que podemos simplificarla a esta, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a tener es exactamente lo mismo de antes, que es 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad en a al cuadrado, y esto pues va a ser igual a menos mg y b menos mg y a. Entonces, cuando nos llevemos las b's en un lado del igual y las a's en otro lado del igual, esto nos va a dar 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado, y ahora más mg y b, y esto igual a 1/2 de la masa por va al cuadrado más mg y a. ¿Qué hemos logrado con esto? Bueno, pues deshacernos de este signo menos de aquí tan molesto, que al principio cortocircuita un poco el cerebro, y pues como hemos aproximado de esta manera, en una zona lo suficientemente estrecha de una distancia al centro de la Tierra, o sea, la que hemos dicho antes, en esta zona de aquí, pues claro, ya lo que tenemos es que nuestra función potencial depende de la altura. Entonces, las matemáticas son así de maravillosas, al simplificar de esta manera y dejar la función potencial con la incógnita en el numerador en vez de en el denominador, pues ella misma ya no necesita el signo menos y se queda con un más. Porque ahora ya sí, esta función es lo que sería v en b, esta v en a, y son funciones que aumentan su valor según aumente la altura, ¿vale? Por eso ya no aparece este signo menos. Y pues esta es la fórmula que se suele utilizar en el colegio pues para la conservación de la energía cuando el campo es el campo gravitatorio y pues nos movemos en esta franja lo suficientemente estrecha para que la aceleración de la gravedad sea constante, sea 9,8. Vale, pues vamos a ver un ejemplo para ya terminar de entender qué es esto de la energía y ver cómo en la dinámica de un objeto moviéndose en este campo de fuerzas, en el gravitatorio, vamos a ir viendo cómo el que E tenga que ser una constante va a provocar que el movimiento de esa partícula a lo largo del espacio haga que tanto la energía cinética que hemos llamado como la energía potencial
tengan, o sea, sus valores se vayan fluyendo de uno a otro según nos movemos en el espacio. O sea, vamos a ver. Imaginad que estamos a una altura IA, ¿vale? Y pues bueno, pues vamos a decir que IA es 0. Estamos en la superficie de la Tierra y nosotros tomamos este valor como 0, porque esta es otra. Como al final el trabajo depende de los incrementos, ¿vale? Pues en el caso del potencial, como lo único que importa, que ya vimos en el capítulo de trabajo, es la diferencia entre alturas, eso nos permite poner el 0 donde a nosotros más nos convenga, ¿vale? O sea, en el caso en el que el potencial es este de aquí, pues el 0, obviamente, para que esta función aumente su valor con la distancia, pues no queda otra que el 0 esté en el infinito. Porque cuando evaluamos v en infinito, pues estamos dividiendo entre un número tan grande que esto da 0. Entonces, en el caso en el que queremos medir potenciales o energías potenciales en zonas muy lejanas de la superficie de la Tierra, tenemos que usar esta función, y el 0 estamos de alguna manera obligados a ponerlo en el infinito, ¿vale? O sea, si tenemos lo que había puesto antes de las circunferencias concéntricas al centro de la Tierra, ¿vale? Da igual que nosotros pongamos el 0 aquí, que si queremos medir, por ejemplo, el trabajo realizado, a ver, por el movimiento de una partícula en esta distancia, ¿vale? Pues da igual que pongamos aquí el 0 y este sería entonces el 1 y aquí el 2, o que pongamos aquí el v igual a 5, porque entonces este de aquí va a ser el v igual a 6 y este de aquí va a ser el v igual a 7. Entonces, cuando restemos el potencial entre estas dos circunferencias, pues va a ser en una 2 menos 0 igual a 2 y en otra 7 menos 5 igual a 2 también, ¿vale? Entonces nos va a dar igual donde pongamos el 0. En el caso en el que hemos puesto aquí v igual a 5, pues claro, el 0 estaría en una circunferencia mucho más allá, mucho más arriba, ¿vale? Entonces, como vamos a ver, el poner el 0 lo que nos va a ayudar es a la hora de resolver problemas, porque nos vamos a cargar en la fórmula de la conservación de la energía, que de hecho la he borrado. Vale, ya me la he apuntado por aquí. Pues como decía, el analizar este movimiento en este ejemplo en el que tenemos que lanzamos un objeto desde la superficie terrestre, pues la superficie terrestre está en este punto A, y lanzamos pues una pelota al punto B. Entonces esta pelota subirá, alcanzará una altura máxima en el punto B, donde se detendrá, y a partir de ahí pues volverá a caer, porque es lo que todos sabemos que hace la gravedad con los objetos, ¿vale? Entonces, el poner nuestro 0 en IA, que es al final el IA es la distancia desde el centro de la Tierra hasta su superficie, o sea, el radio de la Tierra, pues decir que en nuestro sistema de referencia esto es 0, pues nos permite cargarnos esto de aquí, porque ya IA es 0. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que nosotros sabemos que en el punto B el objeto se detiene, entonces la velocidad en B pues es 0 también. O sea, aquí lo que tenemos es que v en B es 0. Entonces eso lo que nos permite es venirnos a esta ecuación de aquí y cancelar esto. Por lo tanto, ¿qué nos ha quedado? Que mg y b que como estamos tomando el 0 en donde nosotros estamos, a ras del suelo, pues entonces IB no va a ser más que la altura, ¿vale? La altura es IB menos IA, ¿vale? Pero si IA es 0, pues entonces la altura es IB. Así que para que quede la ecuación bonita con el MGH,
Pues ya está. Entonces tenemos que mgh es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en a al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué ocurre aquí? Pues que se simplifican las masas y tenemos que la velocidad en el punto A tiene que ser la raíz cuadrada de 2GH. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que para que la pelota llegue al punto B, a la altura IB que nosotros queramos, ¿vale? Pues tenemos que lanzarla con esta velocidad de aquí. Si no la lanzamos con esta velocidad, si la lanzamos, por ejemplo, con una velocidad menor, pues no llegará al punto B. Se quedará en un punto por aquí, en C, por ejemplo, que está entre medias de los dos. Y si recordáis de los capítulos de cinemática o de dinámica, ya no me acuerdo dónde lo conté, esta de aquí, o sea, raíz de 2GH, es la velocidad final de caída libre. Que lo que es la velocidad que si nosotros desde el punto B, desde un edificio, lanzáramos esta pelota, pues es la velocidad final con la que llega al suelo, ¿vale? O sea que al final ya estáis viendo un poco de la conservación de la energía, ¿vale? Al final, la velocidad que gana esta pelota si la tiramos desde B a A es la misma que la que tenemos que darle estando en A para que al lanzarla llegue a B. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es que en B la energía cinética es 0 y el potencial pues vale lo que sea, ¿vale? Y en A lo que es 0 es el potencial y llega con una velocidad, o lo lanzamos con una velocidad, perdón, y por lo tanto con una energía cinética, pues la que sea. ¿Ok? Entonces, esto lo que quiere decir es que tenemos que de valer de lanzar la energía, la pelota con una energía cinética, a lo largo de este camino de aquí, la va perdiendo toda. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que por esta ecuación de aquí, la energía cinética con la que lanzamos la pelota en A tiene que ser igual a la función potencial en B. Por lo tanto, lo que va a pasar a lo largo de este camino es que de la energía cinética al potencial va a ir fluyendo algo, ¿vale? Como si esto fuera una barra que tuviera un fluido y en el punto A tuviéramos en la energía cinética esta barra llena de eso y el potencial estuviera vacío. Y en el punto B tenemos lo contrario. Tenemos esta barra de aquí vacía y esta barra de aquí llena. Por lo tanto, en el tránsito entre A y B ha habido algo como si fuera una especie de fluido que ha ido transmitiéndose de esta barra de aquí a esta, de forma que cuando hemos llegado a B, esta ha quedado vacía y esta se ha llenado, ¿vale? Y recordamos que V pues no era más que una propiedad del espacio, debido a que hay un campo en él, ¿vale? De hecho, al principio pues solo pensábamos que era una función, que era una curiosidad matemática. Bueno, pues a este fluido, entre comillas, que pasa de esta función a esta a lo largo del movimiento de la partícula entre el punto A y el punto B, pues eso es a lo que se llama energía. De forma que se mantiene constante en todos los puntos del espacio. Porque esta barra más esta, pues sigue siendo
la barra grande, y en el punto A, esta barra más esta sigue dando lo mismo. Y esta de aquí pues es lo que sería la energía. Es una especie de fluido que se transmite entre estas dos funciones, que una va asociada a la velocidad y otra a la posición, pues cuando nos movemos en un campo conservativo, ¿vale? Bueno, pues ya con esto hemos finalizado el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente.